centrales eólicas. Yo sé que es un tiempo relativamente corto. Vamos a completarlo de repente el día de mañana con alguna información adicional y bueno, cerrar un poco el día de mañana también con información respecto a lo que vienen a ser reguladores, generadores, todas esas cosas, ¿no? Eh, en términos generales, creería yo que esto forma parte de un curso adicional también. Creo que están llevando un curso también de energías renovables, ¿no? Sí, Mm. energía eólica. Sí, profesor, correcto. Ok, ok. ¿Hasta qué nivel llegan ahí? ¿Han usado algún software para sacar información, para calcular la rosa de los vientos, ese tipo de Sí, cosas o ingeniero. no? Sí, bueno, en Sí, el curso de energía eólica vimos lo que es Windy de la NASA y ahí sacamos la data y dibujamos la rosa y también calcular las velocidades, ¿no? A diferentes alturas con la fórmula. con la fórmula. Sí. Ya, perfecto, perfecto. Está bien. Ok, entonces vamos a tratar de hacerlo complementario a, a esto. Bueno, en general, tratar de ser rápido entonces, si hay buena parte de la información que ya se ha brindado en los otros cursos. Bueno, básicamente el viento, que es la energía que potencia esta tecnología, es básicamente la energía solar, ¿no? Los gradientes de temperatura son los que en gran parte generan el flujo del viento. Entonces, digamos que en términos prácticos, lo que nosotros tenemos es básicamente una energía solar distinta, ¿no? Un poco diferente a lo que habitualmente, habitualmente vemos como energía solar, ¿no? Típica fotovoltaica. Em, Hay dos grandes, digamos, causas macroclimáticas que son las que generan los vientos, ¿no? Cuando me refiero a macro, me refiero a que ustedes lo ven a un nivel más alto, ¿no? Eh, Porque existe otro tipo de parámetro que también condiciona la disponibilidad del viento, pero que básicamente está referida a lo que vendría a ser la energía, o mejor dicho, la disposición de la superficie del suelo, la topología del sitio donde se va a colocar el proyecto, ¿no? Pero digamos, viéndolo en términos más macro, tenemos dos tipos de condicionamientos que vienen a ser las temperaturas, las diferencias de las temperaturas que hay entre diferentes regiones de la Tierra, por acción precisamente de la incidencia de los rayos solares, y por otro lado la rotación de la Tierra. En el caso de la rotación de la Tierra, bueno, tenemos la fuerza de Coriolis, que es la que, digamos, hace que también haya variaciones en cuanto a la dirección del viento. Si no hubiera rotación de la Tierra, básicamente los vientos tendrían este sentido. Sentidos paralelos probablemente a las líneas a este, a la línea de los usos de los horarios de la Tierra, pero en realidad eso no pasa, sino que la Tierra también está rotando. Entonces, al haber rotación, se generan pequeñas turbulencias y esas pequeñas turbulencias, en términos prácticos, son los que generan también la diferencia de las condiciones de viento entre diferentes regiones, ¿no? Si no, tendríamos un solo tipo de, de viento. Ahora, eso es a nivel macro, ¿no? Como condicionamiento del tipo macroclimático, pero existen también, como digo, condiciones micro o de la misma zona donde vamos a ubicar la central. Lo que nosotros vamos a ver también en términos generales, básicamente es que es importante, muy importante, la orografía o la topología de la zona donde vamos a colocar la central. Yo no uso el Windy, me parece que es interesante, pero me parece que hay otro más potente que vendría a ser el World Wind Atlas, me parece que es, déjenme ver.
Global Wind Atlas, ¿no? Que también tiene información y que nos permite a nosotros ver no solamente, acá lo voy a proyectar un segundo, por favor. Un ratito voy a compartir mi pantalla. Ok, esa es otra aplicación que también tiene la información de las condiciones de viento en diferentes regiones de la Tierra. Nosotros estamos acá en el Perú y evidentemente pues es por todos conocido que el potencial de viento, sobre todo en la zona de Ica, ¿no? En la zona, eh, digamos, del sur Chico, es bastante importante, bastante relevante. Y tenemos también acá la zona norte, ¿no? En la zona de Talara, en la zona de Piura. Y también hay algo importante también por esta zona de Cajamarca, en las alturas de Cajamarca. Y de hecho hay proyectos también en esa zona. Creo que también hay centrales que ya han entrado en operación comercial, que tienen un importante nivel de vientos. Pero, a ver, digamos, estos software lo que nos van a dar es información general, ¿no? Vamos a ver también más adelante que, así como en el caso de las centrales hidroeléctricas hay que tener un aforo, también en el caso de una central eólica también hay que tener una estación de trabajo. ¿Ok? Bueno, como ya tienen también un conocimiento importante, eso también es bastante interesante, ¿no? Porque sirve para poder partir de algo que ya conocen. Este, el, El hecho, como les decía, de la topografía también es bastante importante, puesto que en términos operativos, en términos que nos importan a nosotros como empresas de generación, al final las empresas de generación son empresas que se gestionan con el objetivo de obtener un beneficio económico, ¿no? Entonces hay que saber y conocer cuáles son las condiciones de disponibilidad de viento, dependiendo del lugar donde vayamos a desarrollar el proyecto, porque la información que podemos obtener en este tipo de aplicativos es una información muy genérica. De hecho, la información que podemos obtener a través de este tipo de softwares no van a servir para cuando uno quiera desarrollar de repente un proyecto de generación de una manera más seria, ¿no? Cuando me refiero a desarrollar un proyecto de generación de manera más seria, me refiero a que el cliente lo financie. En general, los proyectos de generación no se hacen con la plata del propio inversionista. El propio inversionista pone un 30, un 40% del costo total del desarrollo del proyecto y todo el resto lo ponen bancos o entidades financieras. Entonces, las entidades financieras, para poder prestar el dinero restante del 30 o el 40%, lo que hace es verificar que las condiciones de la disponibilidad de la energía primaria, no solamente el viento, el sol, sino también la energía hidroeléctrica, los contratos de suministro de gas, de abastecimiento de gas en general, suministro, transporte y distribución, todo, digamos, tenga una consistencia que permita asegurar la disponibilidad de la energía primaria, ¿no? Entonces, información como la que estamos viendo acá en el Windy o en el Global Wind Atlas no nos permite disponer de esa data. Lo que nosotros podemos hacer de repente es, con esta información, de repente puedes construir un perfil, como el que hablábamos en las primeras clases para el caso de una central hidroeléctrica, una central termoeléctrica, un perfil, una referencia, ¿no? De cómo funcionaría una central, de cuál sería, digamos, eh, el tamaño, la característica que podría tener la central, pero evidentemente eso no nos va a permitir poder financiar el proyecto. Entonces, para poner una central ya con seriedad, eh, hay que tener equipos y hay que conocer también la topografía, porque la topografía va a condicionar mucho la disponibilidad del viento, ¿no? De repente, justo de acuerdo a los aplicativos estos que hay en Internet, el sitio donde nosotros estamos ubicados es espectacular, es muy bueno para poner el proyecto, pero lamentablemente, pues por alguna condición topográfica, justo ahí no llega viento, porque puede haber una pared, puede haber algún obstáculo que no permita que el recurso llegue de manera eficiente, ¿no? A la central. Entonces eso implica pues que no es solamente, como digo, estos aplicativos. El aplicativo te va a dar una referencia, te va a dar un valor genérico, general, ¿no? Un dato
como que hablábamos, promedio de hidrología, tanto, ya, ese valor. Pero en realidad no vamos a poder construir una central a partir de eso, ¿no? Necesitamos mayor información. Lo que habitualmente se, se estila, ¿no? Es que se tengan 1 o 2 años de información. Eh, Hablando con desarrolladores, lo que me comentan es que es muy válido, es muy bien visto que la empresa tenga información de vientos 10 minutaria de por lo menos 1 o 2 años. ¿Me entienden? O sea, que tengamos información de las condiciones del viento cada 10 minutos para 1 año o 2 años. Si hay más información, mejor, ¿no? Con datos tomados desde el punto donde se vaya a ubicar la central. ¿Eso qué cosa es lo que va a permitir? Va a permitir que podamos tomar en cuenta este tipo de condiciones, ¿no? Si estamos de repente frente al mar, lo que va a pasar es que en el día, pues, la brisa va a venir desde la zona del mar hacia la superficie, ¿no? A la superficie del suelo. Entonces va a tener este sentido. Cuando sea de noche, probablemente tenga un sentido contrario, ¿no? Va a tener un cierto recorrido que va a variar dependiendo de los momentos y va a también depender de las condiciones o de la gradiente de temperaturas entre el zócalo y la costa y el suelo. ¿Alguien me puede decir cuál más o menos es el perfil de generación de una central eólica colocada frente al mar? ¿Una idea? ¿Podría repetir su pregunta, ingeniero? ¿Qué característica tiene la producción de una central eólica colocada frente al mar? Me refiero al perfil de producción durante el día. Mejor, tiene mejor producción. ¿Mejor producción en qué sentido? Hay mejor calidad de viento en el mar. Sí, pero tiene una característica especial. No estoy hablando de la disponibilidad del viento, estoy hablando del perfil de generación. Y cómo esto se compatibiliza también con la operación del sistema eléctrico. Porque, ojo, estas centrales no están operando de manera aislada o independiente del sistema. No tienen una ventaja, estas centrales. Las centrales es que el mayor gradiente de temperatura entre el zócalo y la superficie de la costa básicamente se da en la hora punta, ¿no? Y en la hora punta es muy importante disponer de mayor generación porque ese es el momento, digamos, donde hay mayor volumen de demanda, ¿no? Eléctrica. Entonces, que este tipo de centrales generen mayor volumen de electricidad justamente en el momento que lo necesita el sistema, eso es muy bueno, ¿no? O sea, no estamos viéndolo desde el punto de vista de la operativa propia de la central, sino estamos viendo la operación de la central en conjunto con el sistema eléctrico. Viéndolo en conjunto con el sistema eléctrico, entonces la operación de la central eólica colocada frente al mar, bueno, va a tener esa característica, ¿no? Que en punta, fundamentalmente en la hora punta, o sea, tiene mayor generación en la hora punta. ¿Ok? Cosa que no necesariamente pasa con las centrales que están ubicadas en montaña, ¿no? Que ahí, digamos, es un poquito diferente la producción, el perfil de producción de las centrales. Entonces, las centrales que están ubicadas frente al mar tienen esta característica especial, ¿no? Que las hace especiales e interesantes desde el punto de vista de su integración al sistema de potencia, ¿no? En el caso de una central ubicada en la zona de montaña, bueno, en la zona de montaña, el viento va a subir porque la zona que tiene mayor calor es la zona más alta, ¿no? La que está directamente conectada con el sol, o que estamos más cercanos al sol. Entonces, el sentido, digamos, eh, del recorrido del viento va a ser hacia donde haya mayor calor, ¿no? Entonces, como acá hace mayor calor en la, em, en la etapa o en el bloque, ¿no? Del mediodía, ¿no? Entonces el sentido del viento va hacia arriba,
Y luego en la noche el sentido es contrario, porque va a haber mayor calor acá en las zonas menos expuestas, ¿no? Hacia los vientos, a las zonas más altas. Entonces el recorrido, digamos, del viento va a ser hacia abajo, ¿no? Entonces va a tener un sentido distinto. Esas características hay que tomarlas en cuenta en el momento de construir y de ubicar una central, ¿no? ¿Por qué? Alguien sabe que, bueno, lo hemos hablado también en las primeras clases, ¿no? Eh, las centrales eólicas reciben ingresos por potencia y los ingresos por potencia se calculan como, lo habíamos hablado. O sea, en una central renovable, ¿cómo se calculan los ingresos por potencia? Acá en el Perú. ¿Hora punta, ingeniero? ¿Cómo, perdón? ¿Hora En hora punta? punta. Sí, es el promedio de la generación, o sea, digamos, en términos prácticos, es la generación total en hora punta en los últimos 3 años entre la cantidad de horas correspondientes a la hora punta, obviamente. Entonces, si nosotros estamos en una central de este tipo, frente al, frente al mar, y vamos a tener una mayor producción justamente en la hora punta, vamos a tener mayores ingresos por potencia, ¿no? Y eso, en términos prácticos, implica mayores ingresos también para la compañía. Entonces, una central ubicada frente al mar es una central interesante. Claro, hay que ver qué características orográficas tiene la zona, pero evidentemente es una central interesante. ¿No? Es para que lo tomen en cuenta, no solamente para verlo de manera aislada, como que hago el cálculo únicamente, sino hago el cálculo, pero dentro de un conjunto de características, de conjunto de parámetros, ¿no? Un conjunto de condicionamientos que genera el propio sistema eléctrico para poder, digamos, tratar de sacar el mayor provecho para beneficio del sistema, porque evidentemente si te están pagando más por operar en hora punta es porque el sistema requiere la generación en ese momento, ¿no? Y no en otro. Entonces, por eso es que el tener este tipo de centrales es conveniente y es interesante. Ahora, cuando me refiero yo a la orografía, me refiero yo a las zonas de montaña, ¿no? Hay que tener en cuenta también las turbulencias que puedan existir, la disposición de la orografía, de las montañas, de las colinas, ¿no? Que puede condicionar también el valor o el porcentaje que vayamos a nosotros disponer de viento. Porque claro, nosotros en los aplicativos podemos obtener información, ¿no? O sea, tranquilamente podemos calcular acá, es muy, muy sencillo, simplemente nos vamos acá, a ver si me acuerdo, acá está, he agarrado un espacio cualquiera, estoy fuera de la costa, lo cual no deshabilita tampoco mi información, porque fuera de la costa también se pueden poner centrales offshore, ¿no? Ustedes saben. Entonces, lo que nosotros vamos a tener es una determinada información, ¿no? Del sitio donde vamos a ubicar, pero esta información es información satelital, que no va a tener en cuenta justamente estas características, ¿no? Estas características propias de la zona donde voy a ubicar la central. ¿Ok? Es por ello que, un segundo, que debemos instalar este tipo de... Uy, esto lo vamos a terminar de ver después. Un ratito. Es por eso que vamos a necesitar estos equipos, ¿no? Un anemómetro que va a medir la velocidad del viento y una veleta para también medir la dirección, ¿no? Para poder construir nuestra rosa de vientos. ¿Ok? Hay algún otro parámetro que tenga que medirse? O sea, una estación meteorológica
que nos permita recolectar información real, digamos, eh, nos hace necesitar algún otro equipo. O sea, ¿qué otro equipo podría ser necesario en una instalación meteorológica para obtener datos para la construcción de una central eólica? Para ustedes que ya han llevado su curso de energía renovable. ¿Alguien? ¿Qué otra información es necesaria? ¿O sería necesaria en todo caso? La velocidad del viento no sería necesario. Claro, la velocidad del viento ya está, y ya está también la dirección del viento. ¿Qué más se necesita? Hay un parámetro adicional que es importante. La densidad del aire, ingeniero. La densidad del aire no la mides, Mm. pero está por ahí. La humedad sí. No, lo que necesitas medir es la temperatura, porque a partir de la temperatura tú puedes calcular la densidad del aire. Entonces necesitas también información de temperatura. No, porque no es lo mismo estar a 5 grados que estar a 25 grados, ¿no? La densidad del aire es distinta. Entonces esa densidad del aire que tú, digamos, la puedes considerar como típica a 1225 kilogramos por metro cúbico, en realidad es un tanto diferente, ¿no? Cuando consideramos que la temperatura varía. No es una variación significativa, pero existe una variación, ¿no? Ok, entonces, en términos prácticos, es importante también tener, además de un anemómetro, una veleta, también tener un termómetro. El termómetro también va a hacer que el, el parámetro de densidad de aire varíe, ¿no? Y disculpen que me estoy saltando varias cosas, pero en vista de que ya han llevado un curso de esto, eso me permite correr un poco. En un segundo. En un segundo para poder poner esta otra diapositiva. ¿No? Entonces, si nosotros tenemos en cuenta que que la ecuación que nos permite determinar la energía teórica o la potencia teórica que podemos producir con una central eólica está relacionada con la densidad, ¿no? Entonces, esta densidad que va a variar en función de la temperatura. Ingeniero, disculpe, creo Sí. que no está compartiendo. Uy, Ha dejado ya, de perdón. compartir. Perdónenme un segundo. Un segundito. Ya. Creo que sí están viendo, ¿no? Ya. Ok. Entonces, si ustedes consideran que la potencia que producimos, no la potencia que producimos, sino la potencia disponible en el viento, y ustedes saben que no es la que vamos a utilizar, porque no podemos utilizarla toda, ¿no? Está relacionada a la densidad del viento. Si la densidad del viento varía en función de la temperatura, entonces es necesario contar con información de la temperatura para tener una matriz que nos permita, a grandes rasgos, tener un valor referencial de cuánto es la potencia que puede variar, ¿no? Porque el viento puede ser uno, tenemos este parámetro, pero este otro parámetro que nos va a también permitir de definir o calcular la potencia producible también va a ir variando. Entonces son dos parámetros distintos, ¿no? No solamente teniendo el viento, sino que además tenemos que tener la densidad. ¿Alguien sabe por qué existe la ecuación de Betz?
¿O qué cosa nos permite a nosotros determinar la ecuación de Betz? Bueno, en términos prácticos, lo que ocurre es que puede haber una disposición, eh, una cantidad total de, de recurso eólico, ¿no? Eso lo vamos a ver acá. Acá está. Nosotros vamos a tener una cantidad disponible total de, de viento, ¿no? Pero ese viento no lo podemos aprovechar al 100%. ¿Por qué? ¿Alguien sabe? Porque tiene que haber una nueva ecuación, una cantidad máxima aprovechable de viento. Es por una razón bien sencilla. Porque tienes que fijar sol de velocidad para hacer. Perdón, no escuché. O sea que la máquina tiene que girar por lo menos a cierta velocidad para que la energía pueda. Va, más o menos. En realidad lo que tienes que dejar es que si tú aprovechas todo el viento en un momento, ya no lo puedes aprovechar después. Tienes que dejar que pase para que venga nuevo viento. ¿Me entiendes? O sea, el viento está llegando. Si tú lo aprovechas completamente, si tú utilizas toda la potencia del viento en ese momento, ya no vas a dejar que pueda venir más viento. O sea, tienes que dejar huecos entre las paletas. Entonces, por eso hay una máxima cantidad teórica, que es precisamente el 59% que te permite, que te hace calcular la ley de Betz, ¿no? O sea, el viento puede tener una cantidad de energía total, perfecto, la tiene. Pero, como tú tienes que dejar pasar viento para que venga nuevo viento, entonces tiene que haber un hueco entre paletas. Ese hecho hace que sea necesario que tú calcules cuánto es el valor máximo teórico que puedas aprovechar del viento que está llegando. O sea, el viento que está llegando no lo puedes aprovechar al 100%, porque si lo aprovechas al 100%, ya no puedes dejar que pase más viento. ¿Cuánto es ese máximo teórico? Y se puede calcular, porque es una ecuación que se demuestra matemáticamente. Es el 59%, ¿no? Entonces, el 59%, 59,3% se demuestra que es el máximo valor que podríamos utilizar del viento para generar esta electricidad. Pero eso nuevamente es un valor teórico, ¿no? Ingeniero, entonces, tengo una consulta, ingeniero. Sí, Entonces, este fenómeno tiene que ver, esta ecuación tiene que ver con la misma turbomáquina, ¿no? Es decir, con sí, las paletas. sí, sí, con el hecho de dejar pasar. Hay una demostración que nos permite ver eso. Voy a ver si se las pongo en la presentación. O sea, tienes que dejar pasar viento, más viento para continuar produciendo, ¿no? Esa es la lógica. No es que haya una limitación, qué sé yo, ¿no? Es básicamente porque tienes que seguir dejando pasar el viento para que vuelvas a producir, seguir produciendo electricidad. No, es básicamente por eso. Y como digo, hay una demostración matemática que se puede hacer al respecto, ¿no? Y luego, por el mismo hecho que existen por las máquinas, por todas sus limitaciones que puedan tener, por el mismo diseño de la turbina, ¿no? También no puedes aprovechar el 100% de la energía o la potencia que sea disponible de acuerdo a la ley de Betz, sino que hay una cantidad menor. Ok, déjenme ver si puedo mostrarles. A ver, acá creo que este es. Déjenme ver un ratito. Eh, Lo que estoy haciendo es avanzar sobre lo que ya han hecho. No estoy empezando de cero. Discúlpenme porque creo que hay algunos, me imagino que todos han llevado renovable, porque como está de moda, todo el mundo quiere ver ese tópico.
Entonces, estoy tratando de empezar de lo que ya han visto. ¿Ok? Ingeniero. Ingeniero, hay algunos, ingeniero, disculpe, hay algunos que no hemos llevado el curso de renovables. Entonces, tal vez nosotros nos podía dejar la referencia para leer, Yo voy a, yo voy para a, estar actualizados. yo voy a dejar las presentaciones. En las presentaciones va a estar totalmente, va a estar todo explicado. Ya voy a ver si las puedo completar ahora, porque como yo les he dicho la vez pasada, yo estoy eh, actualizando permanentemente la información que estoy dejándoles, ¿no? Entonces, la presentación original que hice el ciclo pasado, por ejemplo, y a esa yo tengo que complementarla con más información. Este, pero voy a dejar todo. Pero eso sí, tengan en cuenta de lo que estamos hablando ahora, porque todas estas cosas que estemos hablando van a venir en la práctica, ¿no? Y acá hago yo un paréntesis. La práctica no va a ser una práctica escrita, ¿no? Como lo hemos venido haciendo. Nos toma 15 preguntas de opción múltiple. Ya, así muy rápido, no va a demorar ni media hora eso. Entonces estén moscas. Pueden ser 15 preguntas, pueden ser 10, no sé, todavía no me he decidido. Es la mejor manera que tengo para ayudarlos. Ya, entonces Ingeniero. revisen, igual si tienen alguna duda, bueno, mañana vamos a tener clases, pero adicionalmente, si tienen alguna duda, podemos tener alguna reunión muy breve durante la próxima semana y yo les termino de explicar las dudas que tengan. Ya, como quedamos en un día y listo. Ahora, no voy a tomar más allá de lo que estamos viendo, ¿ah? No se preocupen de eso. No voy a irme a ver, a que me diseñen una... No les voy a pedir, por ejemplo, que me calculen una rosa de vientos, porque eso no lo estoy explicando y entiendo que ya lo han visto en otro lado. Entonces, eso no lo voy a hacer. Pero sí les voy a preguntar, pues, o sea, no sé, pues, ¿no? Por decirles, porque es importante que haya una central frente al mar, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene sus ventajas, pues tiene ciertas ventajas desde el punto de vista ya del sistema eléctrico peruano, de cómo remunera la potencia y de en qué momento se necesita la energía, ¿no? Ese tipo de cosas. O sea, las cosas que estamos hablando acá, no me voy a ir más allá. Porque es importante un software, pero ¿por qué es más importante tener los equipos? Ah, ok, por esto. O qué equipos se necesitan, esto. Todo eso, ese tipo de cosas vamos a hablar. ¿Ok? Yo les estoy mostrando ahorita un reporte de una turbina. ¿Ya? Esta es una turbina en 50 Hz, C58 es un generador, 58 se llama porque es un generador de 58 metros de radio. ¿Ok? Y tiene 50 kilos. Lo importante acá, lo interesante, es ver cómo la potencia va variando en función a la densidad del aire. Si se dan cuenta ustedes, para una densidad típica 15 grados centígrados, 1225, ¿no? Nosotros tenemos para una velocidad de viento de 3, 9.7. Y así va subiendo hasta llegar a los 850. ¿Ok? Entonces, para diferentes niveles, para diferentes valores de densidad de aire, vamos a tener también diferentes rendimientos o diferentes potencias, ¿no? ¿Por qué? Por lo que hablábamos acá. Esto va cambiando. Ahora, lo que yo tengo que también decirles es que esto de acá ya incluye todas las características propias, porque acá de repente nosotros tenemos, esta es la potencia que podría, la máxima generable, ¿no? Un medio de la densidad por el área, por la velocidad al cubo, por 16 sobre 27, que vendría a ser el 59.3, que es el máximo aprovechable de acuerdo a la ecuación de Betz, ¿no? Pero evidentemente eso no es lo que realmente va a producir la central, porque el aerogenerador va a tener determinadas características, determinados parámetros o determinadas constantes que van a ajustar un poco el volumen de producción. Entonces, esos parámetros son los que nosotros vamos a ver en este tipo de tablas. O sea, en este tipo de tablas, lo que el fabricante nos va a brindar es, oye, ¿cuánto es lo que yo puedo producir? ¿No? Ya directamente, ¿cuánto es lo que yo puedo producir con estos volúmenes de viento
y con estas densidades de aire, ¿no? Entonces ya tenemos la tabla, la matriz, donde se nos está mostrando qué rendimiento va a tener la central para diferentes condiciones. ¿Ok? Una característica interesante también acá es que, si se dan cuenta, no está empezando en cero. No es que con cero ya tengamos algo de potencia, sino que con cero no podemos producir, con uno, con dos, ¿no? Con tres recién empieza la producción. Y a partir de tres hacia adelante empieza a haber producción. Pero una vez que llegamos, por ejemplo, a 15 metros por segundo, el volumen de producción se estanca. ¿Alguien sabe por qué? Eh, ingeniero, creo que es para que no se embale, es ese control, el pitch control. Efectivamente, es efectivamente eso. Es porque la velocidad máxima de giro ya se alcanzó. Porque tú no puedes girar infinitamente el viento. O sea, energía del viento va a haber. Porque a más viento, y como es velocidad al cubo, la ecuación que estamos viendo, entonces vamos a tener una disponibilidad de energía mayor. Pero hay un límite en las revoluciones que puede dar mi aerogenerador. ¿Y cómo se limita? Se limita precisamente definiendo un máximo, ¿no? Y es más, acá este detalle, esta gráfica, lo que nos está mostrando, esta curva, lo que nos está mostrando es que el mínimo de viento es 3, pero el máximo de viento puede estar en 21, más o menos, en 21. Una vez que llega a 21, la máquina se para parar. Entonces lo que hace simplemente es agarrar y se desconecta. Ya no se genera electricidad, hay demasiado viento. Es lo mismo que cuando hablábamos de las centrales hidroeléctricas. Puede haber un montón de agua, ¿no? Pero si el agua viene cochina, viene con muchos sólidos en suspensión, si logramos por litro de sólidos en suspensión en el agua, en el recurso hidráulico que yo utilizaría, es mayor al máximo permisible, de acuerdo al fabricante o a las recomendaciones del propio equipo de operaciones y mantenimiento de la central, esa central tiene que salir. Por más mucha agua que haya, se tiene que dejar pasar nomás el recurso. ¿Por qué? Porque si se turbina esa agua, lo que vamos a hacer es maltratar los álabes de nuestra turbina hidroeléctrica, ¿no? Entonces acá también, si nosotros empezamos a generar, vamos a embalarla, vamos a ponerlas en unas condiciones que no son las correctas. Si el fabricante te dice no, entonces entre 3 y 21 la operan. Más, chao. Y eso es lo que ocurre. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Denle, por favor. Ingeniero, Sí. tengo entendido que para los aerogeneradores el tipo de máquina que se usa puede ser generador síncrono de imanes permanentes, también se tiene el generador de inducción doblemente alimentado y en algunos casos también el generador de inducción Ujú. autoexcitado, ¿no? Eh, Ya. ¿qué características debe tener una máquina para que sea adecuada para generación eólica? Mire, en términos generales, y esa es una complicación que está surgiendo, este, el vendedor de las máquinas generalmente ya tiene dentro del diseño, dentro del paquete, el detalle del generador que vas a incorporar, ¿no? O sea, por ejemplo, para ponerlo en términos prácticos, cuando nosotros hablamos de una eh, unidad turbogás, ¿no? No hablamos de la turbina y del generador, hablamos del conjunto. ¿Por qué? Porque el vendedor de la unidad vende todo. Vende turbina, vende compresor, vende alternador, vende un paquete, ¿no? Acá también, en el caso de los aerogeneradores, el vendedor lo que vende es un paquete. Dentro de ese paquete, de acuerdo a su diseño, de acuerdo al diseño de la turbina, de acuerdo al diseño de las paletas, al tamaño, a la altura, él ya ha diseñado y ha optimizado un diseño con un determinado alternador. Entonces, yo mal haría con decirte, oye, este tipo de generador es mejor, ¿no? ¿Por qué? Porque ya el fabricante ha optimizado todo el paquete.
Y eso es lo que ocurre en general con todo, ¿no? Las turbinas a gas te las venden, ahí está el paquete. No, pero yo quiero que no vaya a 3600 RPM, quiero que vaya a 7200. Eso es lo que hay en una turbina a gas. En una turbina hidroeléctrica, él viene, es peor en el caso de una turbina hidroeléctrica, porque en el caso de la turbina hidroeléctrica, lo que te dice y te lo digo porque he tenido la oportunidad de participar, ¿no? O sea, te dicen, tú dices, oye, de acuerdo al perfil, así es la central. Y ellos lo miran, el fabricante, ¿no? El fabricante, el contratista lo mira y te dice, no, esto no es el óptimo. Yo puedo obtener más potencia, pero no voy a usar la turbina que tú dices, o sea, la turbina de repente Pelton con 4 toberas, ¿no? Si no voy a usar una Francis, lenta, ¿no? Pero el diseño del embalse va a ser distinto y tu alternador va a tener estas características. Entonces ya es un paquete. Tú no le dices exactamente qué cosa tiene que poner. ¿Por qué no le dices qué cosa tiene que poner? Porque el fabricante tiene mucho más expertise que tú. O sea, nosotros lo podemos conocer de repente y tenerlo, digamos, como, como una referencia, como un dato genérico, pero, digamos, en la realidad, el fabricante viene con el paquete y te da lo que hay, lo que ya hay empaquetado, ¿no? De repente, en el caso de las centrales hidroeléctricas, porque es así también, existe mucho más margen de diseño, porque las caídas no son iguales, porque los caudales tampoco no son iguales entre cuencas. Entonces, eso sí le da cierto margen al diseñador, al contratista, ¿no? Al que está haciendo todo el trabajo del diseño de la central, en poner algunas cosas que pueden venir como consecuencia de la recomendación del titular, pero en una central termoeléctrica, no, se venden paquetes, se venden modelos, ¿no? En el caso, y estamos hablando de unidades de 200, 300 megavatios, ¿no? En el caso de las eólicas es peor, porque las unidades son más chiquitas, entonces como son más chiquitas, son más estandarizadas y ya viene el paquete listo, ¿no? Pero sí, existen diferentes opciones. Nosotros acá en la presentación, en la otra presentación, espérate, creo que les estoy dejando eso precisamente. No, a ver, denme un segundito, un segundito, un segundito. Sí, acá están. Un segundo. Yo les estoy dejando el detalle de los tipos de generadores que pueden haber, generador de inducción, con rotor de jaula, banco de capacitores y arrancador. Existe esta opción, generador de inducción, rotor de jaula y convertidor de frecuencia, que ese es otro, ¿no? Y generador de inducción, rotor bobinado, doble alimentación. Los dejo ahí para que ustedes lo vean, pero como te digo, no es una opción que nosotros tengamos, ¿no? Es una opción que vamos a escoger porque nosotros vamos a escoger el tipo de unidad, ¿no? Por la eficiencia del paquete, no únicamente del generador. ¿Ok? Entonces, ¿existen varias alternativas? Sí, pero al final yo lo que voy a escoger no es la unidad por el generador o el generador de un tipo y el resto del equipo de otro tipo, ¿no? No, yo voy a escoger un modelo y el modelo ya tiene su optimización propia y el fabricante es encargado de optimizar, ¿no? Entonces nosotros somos tomadores de esa información. ¿Es un problema? Sí. Yo en ese sentido sí estaría de acuerdo contigo si alguien me observa, yo está siendo tomador simplemente de piezas. Sí, pues soy un tomador de tecnología, no somos desarrolladores. Si nosotros tuviéramos una fábrica, nosotros nos encargaríamos de realizar esa optimización. Pero en nuestro caso, en nuestra realidad, lo que nosotros hacemos es básicamente eh, tomar información, ¿no? Tomar los paquetes o las ofertas que hacen los fabricantes de sus productos ya optimizados. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta?
Pero hablando de generadores, yo les haría una pregunta. ¿Por qué es necesario una inercia sintética, una regulación primaria propia en el caso de una central de generación eólica? Debido a que los generadores eólicos, como no están conectados de forma síncrona a la red, no proporcionan inercia a la red. Y como no tienen Asíncrona sistemas no, síncrona, asíncrona no. perdón, síncrona, no están conectados de forma síncrona. Más bien están asíncronas al sistema, ¿no? Entonces requieren tener una inercia, ¿no? Porque la inercia se pierde en ese, o sea, la máquina va a tener su inercia, pues es una máquina rotativa, pero va a perder su inercia cuando haya el paso por el inversor, ¿no? Entonces ahí es donde se pierde y por eso es que se necesita el, el equipo este. Ahora, también es cierto, porque también pasa en el caso de las centrales solares, que veíamos que pucha, ahí sí no hay absolutamente ningún tipo de inercia, porque no hay ninguna máquina rotativa, ¿no? En una central solar fotovoltaica, no hay ningún tipo de máquina rotativa, entonces ahí también se necesita algún tipo de equipamiento, ¿no? Yo hace una semana creo que estuve en un evento, ¿no? Y hay una persona de un fabricante bien conocido de turbinas hidroeléctricas, ¿no? Uno muy, muy conocido, ¿no? Este, eh, digamos, en esta situación en la cual la tecnología está cambiando, porque es la realidad, está cambiando la tecnología, el paradigma de nosotros como ingenieros electricistas está cambiando también, ¿no? Ellos han encontrado una solución que les permite ser comercialmente viables nuevamente, ¿no? Porque lamentablemente, no sé si es lamentablemente o gracias a Dios, no sé, pero hay un menor apetito por turbinas hidroeléctricas y por turbinas termoeléctricas, ¿no? A nivel mundial. Entonces los precios de esos equipos han bajado. Entonces, los fabricantes tienen que encontrar algunas otras alternativas, ¿no? Es como las empresas de petróleo, ahora no son solamente este petróleo, sino son energía. ¿Para qué? Para incorporar también el aspecto renovable dentro del portafolio de productos que presentan, ¿no? Ver petróleo solamente como que ya no es tan interesante, sino ver petróleo, pero con otro tipo de energías. Entonces, ya las empresas están tratando de cambiar hacia esos aspectos. En el caso de los que venden turbinas a gas, de los que venden turbinas hidroeléctricas, también. En el caso de las turbinas hidroeléctricas no es porque sean contaminantes, sino porque si tengo una turbina que requiere un precio de $70 por megavatio hora para poder entrar al mercado y ser viable, y tengo otra turbina eólica que con $30 produce lo mismo y es viable, obviamente me voy a decantar por la turbina eólica, ya no hablando desde el punto de vista de la reducción de emisiones, sino hablando desde el punto de vista de, de lo que vendrían a ser los costos, ¿no? O sea, voy a producir lo mismo, pero uno me cuesta 60 y el otro me cuesta 30. Me voy por el de 30. Entonces, el apetito de los productores de electricidad en todo el mundo se está yendo por el hecho de comprar turbinas eólicas o paneles fotovoltaicos. Pero este productor de turbinas hidroeléctricas, ¿qué cosa es lo que ha encontrado? Ha encontrado esto, que hay un gran problema en los sistemas eléctricos en cuanto a la inercia, ¿no? Y ellos están vendiendo ahora compensadores síncronos. Entonces, una de sus nuevas líneas de negocio o de las líneas de negocio que están potenciando es vender compensadores síncronos para que puedan entrar de acuerdo a la necesidad del sistema, para brindar la inercia al sistema, ¿no? Eh, y pusieron un ejemplo muy interesante de una central eólica offshore, es decir, en el mar, ¿no? Creo que 400 megavatios que estaban instalando en Estados Unidos en la costa eh, en la costa este, ¿no? En la zona de Nueva York, en esa zona, y que por exigencias del operador del sistema de ese lugar, lo que estaban haciendo era construir la central, ponerle baterías para poder tener regulación primaria de frecuencia, ¿no? Y además instalar compensadores síncronos para poderle entregar inercia al sistema, ¿no? Me parecieron exigencias interesantes
razonables en vista que estas máquinas no tienen estos beneficios y que son de todas maneras necesarios para el sistema, ¿no? Entonces, si yo tengo un sistema eléctrico poblado de máquinas eólicas y no tengo algún acompañamiento por el lado de regulación primaria, de frecuencia, por el lado de inercia, voy a tener un sistema muy débil. Entonces, en otros países ya en este momento lo que hay son exigencias para que las nuevas centrales renovables que ingresen al sistema vengan con su banco de baterías para la regulación primaria y con su compensador síncrono o con otro banco de baterías para que entregue inercia sintética. ¿Ok? ¿Alguna consulta? Ingeniero, tengo una consulta sobre Sí. el tema de costo. Más o menos, ¿entre qué rango oscila el costo de un compensador síncrono? No sabría decirte, eso sí no sabría decirte porque no he hecho un análisis de costos de eso. Y además, como que, ¿cómo te podría decir? Los costos son que publican, digamos, eh, las publicaciones especializadas están más referidas a nuevas tecnologías, ¿no? Yo el otro día les mostraba esta, esta página, ya les voy a poner en un segundo, ¿no? Acá de la SARF, que es una consultora a nivel internacional que ve estos temas. Y si se dan cuenta, ellos no incorporan, porque acá ponen precios y costos, ¿no? De diferentes tecnologías, no ponen acá el precio de compensadores síncronos, ponen los precios de baterías, ¿no? Que es una tecnología que está más de moda, que es una tecnología más reciente, ¿no? No tenemos no tengo, por lo menos, tendría en todo caso que pedir una cotización para que me den, no tengo la información de una, de un compensador. Pero seguramente es más barato puede ser más barato que una batería, ¿no? Porque la batería es relativamente cara. Acá cuando, por ejemplo, vemos solar, fotovoltaica, más este almacenamiento, estamos hablando de almacenamiento para regulación de frecuencia probablemente o para hacer arbitraje en la generación de energía. Lo que pasa es que la solar genera en media demanda, quiere decir entre las 8 de la mañana y las 4 o 5 de la tarde, ¿no? Con el storage lo que haces es, esa energía no la inyectas directamente al sistema, sino que la almacenas para ponerla en la punta, donde generalmente la energía es más costosa, ¿no? Entonces, ese movimiento de la energía se llama arbitraje. ¿Ok? Entonces, lo que están ahorita publicando todas estas revistas especializadas, todo esto, son este tipo de soluciones, ¿no? No están publicando información respecto a cuánto cuesta un compensador síncrono, como tampoco te publican cuánto cuesta una inercia sintética, ¿no? Nosotros más o menos tenemos la idea que puede estar en torno a lo que costaría una batería. Antes de la pandemia, yo lo que tenía como referencia es que esta batería para dar regulación, para almacenamiento energético, para dar inercia sintética, podría estar en el orden de $1.000.000 para 1 megavatio hora. O sea, 1 megavatio durante 1 hora, ¿no? Más o menos, así a grosso modo. Seguramente ha bajado en los últimos 3 o 4 años, pero de compensador síncrono sí no sabría, habría que averiguar. Y habría que ver también, es muy probable que eh, generador, ¿no? Ubicado en Estados Unidos, del que hago referencia y que mencionó este fabricante. Voy a tratar de buscar información respecto a él ya para ver si la puedo poner en la, la presentación, ¿no? Porque es un poco incómodo hablar de determinado fabricante, ustedes entenderán. Si hay esta información pública, yo se las voy a colocar, pero es muy probable que esa solución de inercia entregada a través de un compensador síncrono sea mucho más económica o más económica que poner una inercia sintética. Por eso es que la empresa se ha decantado por poner ese tipo de tecnología, ¿no? Es por eso que probablemente lo han colocado. Ingeniero, Sí. y de repente tal vez usted tendrá
data técnica de los aerogeneradores o de los equipos auxiliares que llevan, como para que nos pudiera compartir tal vez como material de referencia? Yo creo que toda la información está en internet. Este, sí tengo información, pero me comprenderás que no estoy autorizado tampoco a entregarla. Voy a ver si encuentro algo en internet y se los mando. Lo que hay, déjame ver si eso sí lo tengo a la mano. Espérate un ratito. Es estos reportes del Global Wine Report, ¿no? Donde hay información. Estos son informes de carácter público. Dan información general, todo eso, pero yo lo que creo que tú quieres es, más que tener información general de cómo va el mercado de las eólicas, es información respecto al, al propio generador, ¿no? Eso, o al propio equipo, a la propia unidad de generación. Unidad de generación entendida como lo define el COES, motor primo, alternador, hasta su transformador elevador. Esa es la unidad de generación de acuerdo al operador del sistema del Perú. Entonces, esa información voy a ver si encuentro por ahí algún manual para que lo puedan chequear. Lo que sí voy a hacer es en la presentación, voy a tratar de poner todo lo que estamos hablando, ¿no? Si no, igual han venido, así que no hay ningún problema, ¿no? Y ahí lo voy a poner con una cierta secuencialidad para que puedan entender, porque estoy acá hablando de diferentes fuentes, ¿no? Es una gran ventaja que ya hayan llevado algo de energía eólica. Eso permite, digamos, tener una mayor, eh, una mayor flexibilidad en cuanto a la información que les puedo brindar. Eh, Quería, antes de continuar, ¿no? Mencionarles también el tema está, de la Rosa de los Vientos, ¿no? Por lo que me dicen, algunos no han llevado el curso de energías renovables, pero en términos prácticos lo que hace la Rosa de los Vientos es indicar la dirección del viento y el, el volumen de viento también. ¿Ok? ¿Qué cosa es lo que vamos a producir con una central eólica? Energía, ¿no es cierto? Si nosotros tenemos, por ejemplo, esta rosa de los vientos, ¿qué cosa es lo que vemos acá? Vemos la dirección del viento, este es norte, sur, este, oeste. Lo que vemos acá es las direcciones del viento, ¿ok? Pero además vemos acá el viento en sí mismo, el valor del viento. Entonces, imagínense que ustedes tienen una rosa de los vientos de velocidad de viento, una, y tienen de dirección de viento otra. Y esa rosa de los vientos, que es muy factible que ocurra, tiene diferente dirección para la dirección del viento y para la velocidad del viento. ¿Hacia dónde orientan ustedes su aerogenerador? O sea, digamos, acá tenemos una rosa de los vientos donde se aprecia que hay más viento en esta zona, ¿no? Hay menos viento acá. Y también la dirección tiene este sentido generalmente. Entonces, eh, pero ¿qué tal si es al revés? Si tenemos más viento acá y tenemos que la dirección del viento sigue esta dirección o esta dirección perpendicular, ¿qué cosa va a hacer que yo me decante por una u otra opción? Denme un segundo para ponerles otra gráfica ya más simple de poder apreciar. Denme un segundo. Denme un segundo, un segundo. Ajá, ahí está.
Un ratito. Acá está, ya. Ya lo pueden ver. Esta es una rosa de los vientos, acá hay un cálculo, ¿no? No les voy a tomar cálculos en esta práctica, que no se preocupen, pero sí quiero los conceptos, ¿no? Acá tenemos una rosa de los vientos, una rosa de los vientos de energía, o de viento, que es lo mismo, ¿no? Porque básicamente es el viento al cubo por un determinado conjunto de constantes. ¿Ok? Este es la rosa de vientos de energía. Y acá tenemos una rosa de vientos de velocidad. En estos dos casos, si se dan cuenta, están coincidiendo, ¿no? Que hay mayor energía o mayor velocidad en esta zona, ¿no? Y la otra variable es la frecuencia. Son tres rosas de los vientos, entonces, para que lo tengan bien en cuenta. Una rosa de los vientos de frecuencia, es decir, de qué dirección tiene el viento, una, que vendría a ser esta, ¿no? Otra dirección del viento, otra, perdón, rosa de los vientos de la dirección del viento, ¿no? Y otra de energía, ¿no? Que es la misma de velocidad del viento, solamente que es al cubo y por una serie de parámetros. ¿Ok? Si yo veo que el viento está viniendo en este sentido, ¿no? ¿Cómo tendría que poner mi aerogenerador? ¿En qué dirección? Mirando hacia el oeste. Mirando hacia el oeste, es decir, las palas estarían entre norte y sur, ¿no? ¿Para qué? Para poder aprovechar la mayor cantidad de energía posible. O sea, la lógica nos dice que de repente la frecuencia del viento es distinta, ¿no? De repente, no, acá coincide velocidad, velocidad de viento con frecuencia de incidencia del viento, coinciden, ¿no? Pero no siempre va a pasar eso. Entonces, cuando no coinciden, ¿qué cosa es lo que te va a motivar o te va a obligar a ti a poner, a definir el sentido de la ubicación de la central? Pues básicamente la velocidad o la energía. Esas son las dos cosas que te van a, que son lo mismo, ¿no? Una y la otra está al cubo. Pero básicamente lo que te va a definir a ti la dirección de las paletas va a ser la rosa de los vientos en cuanto a la energía o a la velocidad, a la disponibilidad de energía o mayor velocidad, ¿no? Porque yo voy a producir energía, ¿ok? Entonces produzco energía, lo que tengo que tener en cuenta entonces, ¿qué cosa es? La dirección del viento, porque yo voy a producir energía con la velocidad del viento. Ahora, si la velocidad del viento es muy alta, eso también lo tenemos que tener en cuenta, ¿no? Porque si la velocidad del viento se va pues a 50 metros por segundo, no, de eso no lo voy a aprovechar hasta un cierto nivel nada más, ¿no? ¿Ok? Igual, yo en la presentación les voy a poner la fórmula para determinar primero la potencia total disponible del viento, luego la, este, esa misma potencia con el respectivo factor para poder sacar la energía de Betz. Y les voy a poner también un enlace donde ustedes pueden bajar la demostración matemática de esta energía máxima aprovechable. Y luego de ahí los dos factores que necesitamos, ¿no? El CP y el CET, me parece. Que es básicamente el CP, el perpendicular, que es el que nosotros vamos a utilizar. Y con ese CP es que vamos a calcular la, la producción que tendríamos. Es decir, nosotros vamos a tener una potencia. ¿Esa potencia qué va a ser? Va a ser un medio de la densidad del aire por el área, por la velocidad al cubo, por 59.3, por un factor perpendicular, UCP, y le vamos a poner otro factorcito también, que es el factorcito que nos dice que los mayores volúmenes de velocidad van a aportar un poco más en la energía producible. Ese factorcito también lo voy a describir en la práctica. Vamos a ver si está acá. En un segundo. En la presentación, perdón. Ahí está, es un factor de 1.91, que también voy a buscar ahí de ponerles
la demostración. Entonces, y regresemos un ratito a esta presentación. Entonces, está acá. Tenemos una potencia total, la disponible del viento. Esa total disponible no la puedo utilizar. Puedo utilizar una parte nada más, una porción, el 59.3%. Perfecto. Pero además de ese 59.3%, no voy a poder aprovechar todo. ¿Por qué? Porque van a haber pérdidas, ¿no? Y hay factores. ¿Qué factores son? Un factor CP-CT, fundamentalmente el CP, y un factor también que trata de modelar el mayor aporte que tienen los mayores volúmenes o mayores niveles de velocidad respecto a la energía producible total. ¿Cuánto es ese factor? 1.91. ¿Cuánto es el CP? Vamos a verlo. Acá están. Entonces, estos son los factores, ¿no? Entonces, ¿qué cosa nos dice ese factor? Nos dice ese factor esto. Tenemos, miren, la velocidad del viento de 3 es para la turbina que habíamos visto anteriormente. Para la turbina que va de 3 a 21 metros por segundo. ¿Ok? ¿Qué cosa es lo que tenemos acá? Tenemos el factor CP. Ese factor CP, que es el que vamos a utilizar, que es el que vamos a aplicar al cálculo, va a ser ¿qué cosa? Va a ser para la velocidad del viento, que puedo tener de repente 13, voy a tener este factor de corrección de 0.238, 0.24 casi, ¿no? Para la velocidad del viento de 12 voy a tener 0.3, ¿no? Entonces, en mi ecuación, vamos a ver si la tenemos acá, y disculpen que esté súper, ¿qué cosa es lo que voy a tener? Voy a tener un medio de CP, ¿no? Por la densidad, ¿no? Por el área, por la velocidad al cubo, ¿no? Y este CP es el que me va a condicionar a mí el volumen de producción. Es por eso que nosotros tenemos esto de acá. Ahora, si ustedes se dan cuenta, miren acá en esta gráfica, vemos que la mayor producción se da a 10. ¿Y cuánto es el CP en un valor intermedio? Es el más alto. Pero conforme nos vamos a velocidades más altas, el CP también se va haciendo cada vez más pequeño. Es decir, que me va quitando posibilidad de producir energía. Entonces, la máxima producción va a depender de la velocidad del viento y todo eso. Estos parámetros nos permiten evitar usar esta tabla. Pero si ya tenemos esta tabla, bacán, ya está. Y además está por densidad de aire. Lo que les estoy explicando es cómo llegar a esta tabla a partir de las diferentes constantes que existen. ¿Qué constantes existen? Existen la constante, primero de Betz, luego la del factor propia de la máquina, ¿no? Incluso en algunos casos ese factor también incluye ya el factor de Betz, ¿no? Y el factor también de mayor posibilidad de producir con mayores volúmenes o más energía por mayores volúmenes de velocidad, ¿no? Porque, ok, yo puedo tener un CP de 1. De 0.1, del 10%, pero la velocidad ya ¿cuánto es? Es 17, y 17 va a estar al cubo, entonces va a tener un mayor aporte, ¿no? Es por eso que esto de acá es mucho más simplificado. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Vayan pensando si quieren, mañana vienen con una ronda de preguntas y vamos viendo. Como les digo, yo voy a tratar de ahora mismo terminar las presentaciones, ¿no? Para que
para que estén un poquito más ordenadas, ¿no? La información está ahí, pero es un poco pesado armarla, sobre todo porque hay mucha actualización de información respecto a lo que he presentado en otras oportunidades. ¿Ok? Esto de acá es un cálculo para un unitario, una potencia, digamos, que pueda calcular con un aerogenerador de 1 metro de radio. ¿Ok? Lo que me va a salir es 0,36 de cubo como potencia máxima. ¿Ok? Incluyendo la fórmula de Betz. Entonces, al final lo que voy a obtener yo es como potencia media para ese aerogenerador por unidad, es de 123 vatios por metro cuadrado, dependiendo de la velocidad. No, pero estas son simplificaciones en términos prácticos. En realidad, lo que nosotros vamos a tratar de hacer es utilizar ya la información directamente que nos brinda el fabricante, ¿no? Entonces, las fórmulas, a la fórmula clásica de la, del, a la fórmula clásica que tenemos para saber la energía, ¿no? Tenemos un máximo aprovechable, que es este factor de 59,3. ¿Cuánto es lo que podemos utilizar nosotros, que vendría a ser el CP? Y ese CP va a ser multiplicado por 1,91 también para incorporar el efecto de los mayores volúmenes de velocidad en cuanto a lo que yo puedo producir. ¿Ok? Y ojo, esta es una potencia media, no estamos hablando de energía, estamos hablando de potencia media, como promedio en general. ¿Ok? ¿Alguna consulta? Por ahora no, ingeniero. O está muy claro o está muy complejo. Espero que no esté muy complejo. Mañana, si quieren, voy a empezar la clase haciendo un breve resumen de todo esto que estamos hablando, ponerlo ya en 1 o 2 diapositivas para que quede secuencialmente y lo puedan ahí ustedes ver de manera directa, ¿no? Con de repente algún ejemplito numérico para que lo tengan. No les voy a tomar una práctica en el sentido estricto, ¿no? Lo que sí les pediría es que para la cuarta práctica lleven, por favor, calculadora. Ya, no se olviden de no llevar calculadora. No les voy a pedir que me demuestren la ecuación de Betz, no lo voy a pedir, ¿no? Pero sí algunos criterios, algunas cosas de las que hemos venido hablando acá. Yo les pediría que mañana no falten, ¿no? Voy a hacer una especie de breve resumen antes de continuar con lo que resta para poder cerrar el curso. ¿Ok? Si no hubiera nada más, entonces, nada, nos quedamos acá y continuamos el día de mañana. Listo, ingeniero. De acuerdo, ingeniero. Ok, ingeniero. Listo, muchísimas gracias, hasta luego.